una bendición poder estar aquí en este lugar, es una bendición poder estar un día más en la casa de Dios. Es una bendición poder estarle rindiendo culto a Dios. Es una bendición poder estar honrando el nombre de Dios. Y estar acá rindiéndole culto al único que es digno de ser alabado, glorificado y bendecido. Y ese es Jehová de los ejércitos. Amén. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Muchos de los que estamos aquí hemos salido de diferentes situaciones y no hemos salido. Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado de esas situaciones difíciles. Situaciones en las que hasta nuestra propia vida ha estado en peligro. Pero Dios tiene el control de todo en nuestra vida. Dice la palabra que ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae sin el consentimiento de Dios. Dice la palabra eso. Y un cabello en nuestra cabeza no es nada, es insignificante. Amén. Un cabello en nuestra cabeza es insignificante, pero para Dios no hay nada insignificante. Para Dios todo lo que nos ha dado, todo lo que somos, todo lo que tenemos tiene un significado. Para Dios todo es importante en nuestra vida. Aun cuando lloramos, nadie sabe, o muchas personas no saben lo que vale una lágrima en tus ojos. Cuando estás ahí en la presencia de Dios llorando, cuando estás ahí orándole a Dios y empiezas a llorar dentro de la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, esas lágrimas tienen un significado tremendo para Dios. Esas lágrimas tienen un poder poderoso, porque la oración con lágrimas es tremendo. Cuando lloras en medio de tu quebranto, cuando lloras en medio del dolor, en medio de la prueba, cuando lloras en medio de la aflicción, cuando lloras en medio de esa prueba que crees que nunca se va a acabar, cuando estás en medio del desierto y ahí en medio del desierto comienzas a llorarle a Dios mientras oras y le dices: Señor, no puedo más, Señor, haz algo por mí, haz algo por mi familia, haz algo por todo lo que tengo, Señor. Y Dios se lo toma en serio. Dios se ha tomado en serio cuántas cosas nosotros hacemos. Dios se lo ha tomado en serio porque somos sus hijos. Somos sus hijos y Dios nos ama con amor eterno. El Señor nos ama de una forma tremenda, de una forma incomparable. No hay una comparación, no hay nada que pueda compararse al amor de Dios hacia nuestra vida. No hay nada que se pueda comparar. Hay muchas formas de amar. Hay formas de amar diferentes y nosotros amamos, pero como Dios nos ama a nosotros, nunca vamos a poder amar a nadie. Porque el amor de Dios es inmenso, es tremendo. Y yo le doy gracias al Señor también, le doy gracias a Dios porque estamos acá. Le doy gracias al Señor porque hemos roto con toda barrera. Amén. Y aunque se está haciendo un poco difícil congregarse, nosotros estamos acá tomando medidas, somos pocos, estamos con todo este tipo de medidas, pero nos vamos a seguir congregando, porque tenemos que rendirle culto a Dios y darle toda la gloria a ese Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, a ese Dios que nos mantiene de pie, porque sabemos acá que muchos hubiesen caído. Si nosotros en los momentos que hemos pasado Dios no hubiese estado con nosotros, hubiésemos caído. Pero si nos hemos mantenido de pie ha sido porque Dios es el que nos mantiene de pie. Si nos hemos mantenido de pie aún en medio de circunstancias tan hostiles, aún en medio de problemas tan difíciles por lo que estamos atravesando. Porque estamos atravesando no solo problemas en el mundo, en nuestro país, de enfermedades, sino también de crisis financiera, de crisis económica, de crisis de alimentación. Hemos estado siendo azotados por muchos lados. Y ha sido así, ha sido tremendo, pero hemos vencido. Y yo quiero hoy hablar y predicar bajo el título de El poder de la oración. El poder de la oración es tremendo, porque cuando oramos, hay cosas que suceden. Cuando oramos hay cosas que pasan. Y en medio de la oración nosotros podemos estar rompiendo todo aquello que se levanta en contra de nuestra vida. En medio de la oración podemos estar nosotros conquistando. En medio de la oración podemos estar rompiendo barreras. En medio de la oración podemos estar levantándonos aún en contra de la enfermedad. En medio de la oración, cuando levantamos una oración con poder al Dios que es de la gloria, al Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros honramos, en medio de la oración Dios nos escucha. En medio de la oración podemos romper con toda estructura del diablo. En medio de la oración podemos estar apercibidos. En medio de la oración podemos ser entendidos en la palabra. En medio de la oración podemos romper con todo aquello que se levanta contrario, porque hay cosas contrarias que se levantan en contra de nuestra vida y va a quedar redundancia. Pero cuando oramos y oramos con el corazón, entonces podemos ser entendidos en que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Que parece muchas veces que estamos solos, que Dios nos ha dejado, pero Dios nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. El Señor está de nuestro lado, porque Dios lo prometió y Dios lo cumple, porque Dios no es un Dios que dice mentira, Dios es un Dios fiel, y aun cuando nosotros no le somos fiel, Él es fiel hasta la muerte, Él es fiel hasta que nosotros estamos allí en su presencia, Él es fiel en todo momento, Él es fiel en todas circunstancias. Quizás tú has estado orando por muchos años por
oración en tu familia, en tu vida. Pero si te voy a dar una palabra que Dios me ha dado en este día, y es lo siguiente: quizás no has visto todavía el resultado de tu oración, pero yo te digo hoy de parte de Dios que no mengue. Yo te digo hoy de parte de Dios que sigas orando. Yo te digo hoy de parte de Dios que sigas todos los días con la misma oración, creyéndole a Dios en oración, porque Dios te va a contestar. Dios contesta la oración del justo, Dios contesta la oración de sus hijos, Dios contesta la oración, porque tus oraciones no se han quedado acá en la tierra, sino que subieron y se elevaron al trono de la gracia. Las oraciones de los hijos de Dios se han elevado al trono de la gracia, y ha sido tremendo, porque cuando oramos no es cualquiera el que ora, es un hijo de Dios moviendo la mano de Dios, moviendo el corazón de Dios a favor de nosotros. Y eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que pasa con la oración. Pero hay un poder tremendo en la oración. Y en la palabra hablamos de armas que Dios nos ha dado, armas espirituales. Hay armas a largo alcance y armas a corto alcance. La oración es una de las armas espirituales a largo alcance. Porque cuando nosotros oramos alcanzamos a aquellos que están muy lejos. Cuando nosotros oramos alcanzamos a cambiar problemas. Cuando oramos al Señor para que Dios nos dé la solución a todo problema, alcanzamos problemas que están a cientos de kilómetros de nuestra vida. Alcanzamos la solución a esos problemas. Alcanzamos la solución a todo aquello que está lejos. Y eso es lo que pasa. Dice la palabra, y yo quiero ir ahí a la palabra, en Mateo 22. Bendito es el Señor. Bendito es Dios de la gloria. Mateo 21. Amén. 21. Mateo 21, versículo 18. Mateo 21, versículo 18. Y en lo que usted busca su palabra, yo voy a estar orando. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Dios Todopoderoso de la gloria, Señor, porque tú nos has dado la posibilidad, Dios mío, de estar acá, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has estado llenando en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, en medio de nosotros, Señor. Porque tú no nos has abandonado ni nos has dejado, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque hemos perseverado, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has levantado, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra. Agradecemos por la palabra, Dios mío, porque es la que nos guía acá en la tierra. Porque tú nos hablas a través de la palabra y tu palabra es certera. Tu palabra, Dios mío, hace que las cosas sean cambiadas. Tu palabra hace que todo sea transformado, Padre. Gracias por esa palabra, Dios mío, en tu precioso nombre. Dios mío, nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo. Declaramos, Señor, que somos llenos con tu poder ahora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ahora y para siempre somos llenos con tu poder, Señor. Caminamos, Dios mío, conforme a tu palabra, Señor. Declarando, Dios mío, declarando, Señor, que nada nos puede arrancar de tus brazos, que nada nos puede arrancar de tu lado, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Dios mío, que tu palabra se cumpla como la parábola del sembrador, al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios mío. Que a través de que yo esté hablando no sea yo, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú el que estés penetrando allí, que estés cambiando, que estés derribando, que estés plantando con tu palabra en las mentes de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llénanos, Dios mío. Estamos atando todo espíritu contrario que quiera venir a impedir que fluya la bendición en este lugar. Estamos atando todo espíritu que quiera venir en contra de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos cambios en nuestras mentes, porque somos cambiados, transformados, renovados por la palabra de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito es el Señor. Y dice la palabra allí en Mateo 21, versículo 18. Y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no echó nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijese, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. La oración, cuando oramos, y hay personas, hay cristianos que se toman esto un poco a la ligera, pero la oración es poderosa. Hay un arma poderosa que Dios nos ha dado y es la oración. Cuando nosotros le oramos a Dios, cuando oramos en intercesión, intercedemos por alguna persona, por algún familiar,
cuando intercedemos por alguien que está mal, cuando intercedemos por alguien que está enfermo delante del Padre, cuando intercedemos por alguien que está pasando por problemas, cuando nosotros nos mantenemos en la oración creyéndole a Dios, creyéndole con fe a Dios, las cosas son cambiadas. Amén. La oración es poderosa. Cuando lo oramos al Señor y estamos orando conforme a su voluntad, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios y creyéndole a Dios, hay cosas que son cambiadas en los lugares. Los lugares son cambiados, las personas son cambiadas. Amén. Dios cambia a gente porque tú y yo hemos estado intercediendo por ellos. Dios cambia a personas porque hemos estado orando y hemos prevalecido en la oración, en medio de la oración. Y cuando oramos como pueblo de Dios, hay cosas que suceden. Una de las cosas que quiere el diablo hacer es tratar de derribar ese tiempo de oración que tenemos con Dios. Por eso muchas veces nos entretienen. El enemigo trata de entretener al pueblo de Dios para que no ore. Lo trata de entretener con diferentes cosas. Amén. Y siempre el entretenimiento es para que nosotros dejemos de tener una comunión con Dios. Dejemos de estar orándole a Dios. Porque cuando dejamos de orarle a Dios, perdemos muchas cosas. Amén. Perdemos esa comunión con el Señor. Y perdemos esa comunión que hemos entablado, que ha estado diseñada para que nosotros podamos tocar el corazón de Dios. Aleluya. Porque cuando tú oras, tú tocas el corazón de Dios. Cuando oramos, tocamos el corazón del Señor. Cuando tú oras por una persona que tú amas y la ves que está pasando por una circunstancia bien difícil y comienzas a orar con tu corazón, tocas el corazón de Dios. ¿Cuánto tiempo has estado orando por tu familia? ¿Cuánto tiempo has estado orando por tus hijos? ¿Cuánto tiempo has estado orando por tu matrimonio? ¿Cuánto tiempo has estado orando por esas personas que tú amas y que te duele ver en la condición que están? ¿Cuánto tiempo has estado clamándole a Dios? Y muchas veces crees que no va a suceder nada porque el enemigo te trata de poner eso en tu mente, de que no va a pasar nada, de que estás perdiendo el tiempo. Pero yo te voy a decir algo: si el enemigo te ha puesto en la mente, en esa oración que tú has estado haciendo durante mucho tiempo, el enemigo te ha puesto en la mente que mengues, que ya desfallezca, que no sigas orando, es porque estás a la puerta de recibir la contestación de la oración de parte de Dios. Aleluya. Porque Dios te va a contestar. Porque Dios te contesta siempre. Dios nos contesta. El Dios en el que nosotros hemos creído no es un Dios sordo ni un Dios mudo. El Dios en el que nosotros hemos creído, dice la palabra, que aún no se ha cortado la mano de Jehová. La mano de Dios no se ha cortado. Por eso cuando el pueblo de Dios clama en oración, cuando nosotros como pueblo de Dios clamamos en oración, las atmósferas son cambiadas, los lugares son cambiados. Por eso la gente son cambiadas, porque tocamos y movemos el corazón de Dios a través de cada una de esas oraciones. Oraciones poderosas que tú levantas en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio del desespero. Tú levantas una oración y cuando tus lágrimas comienzan a rodar por tus mejillas, ahí empiezas a orar. Y cuando estás orando, entonces estás tocando, estás moviendo el corazón de Dios. Estás moviendo el corazón de Dios por una oración que un hombre o una mujer hace acá en la tierra. Puedes mover el corazón del Señor a tu favor. Y cuando movemos el corazón de Dios a nuestro favor, las cosas son cambiadas en lugares, porque hay lugares que han sido atados por el diablo, pero cuando nosotros como pueblo de Dios oramos, hay lugares que tienen que ser desatados. ¿Sabes por qué? Porque tu oración y mi oración es poderosa delante de la gracia de Dios. Tu oración y mi oración hace que se desenlace todo aquello que el Dios no estaba enlazando. Tu oración hace que se cambie un lugar, que se transformen los lugares. Y eso es lo que hemos estado practicando acá. Dice la palabra en Éxodo, al principio de Éxodo, que cuando José, y tú sabes la historia, conoces la historia, pero te la voy a agrandar, te la voy a poner acá para que la entiendas un poco más. Dice que José había entrado en Egipto con un propósito. José había entrado en Egipto con el propósito, con el único propósito de darle de comer a la tierra. José había entrado en Egipto con un propósito por el cual Dios lo había adentrado dentro de Egipto. Egipto era una tierra llena de ídolos. Egipto era una tierra llena de personas que no amaban a Jehová, que no amaban a Dios, al Dios que era el Dios de José. Muchas veces Dios va a permitir que tú estés en lugares inhóspitos. Dios va a permitir que tú estés en lugares contrarios a lo que tú has creído. Dios va a permitir muchas veces que tú estés predicándole a personas que ahora mismo, cuando tú sabes de lo que estoy hablando, porque le has predicado a personas que te han ignorado, le has predicado a personas que se han hasta burlado de ti, le has predicado a personas que practican la brujería, el palo, la piedra, la hechicería, le has predicado a gente que te han ignorado. Pero si Dios te ha puesto para soltarle palabras, esa palabra es como una semilla que se adentra dentro de la persona, y cuando esa semilla llega el tiempo germina, y cuando germina, entonces comienza a dar fruto, porque tu oración es como una semilla sembrada dentro de una persona. Tu oración es como una semilla, por eso sueltas la palabra, y cuando sueltas la palabra también ora, y cuando estás orando y soltando la palabra, son semillas que germinan dentro de la persona. Por eso al cabo del tiempo, ves que una persona que tú le predicaste mucho tiempo, y por un momento lo dejaste, y pasaron tiempo,
pasaron años, pero esa semilla estaba allí, esa semilla de poder estaba allí. Y cuando te diste cuenta, pasaron los años y lo ves y te dice Dios te bendiga. Y tú dices, wow, ¿cómo que Dios te bendiga? Y te dice, yo me convertí a Cristo. ¿Te acuerdas cuando me predicaste? Tú ya te habías olvidado, pero tú habías estado orando por esa persona tantas veces. Pero llegó el tiempo que pasaron los años y te olvidaste, pero la semilla germinó, porque tu oración no se queda en el aire, porque tu oración traspasa el techo, porque tu oración hace que Dios toque los corazones de las personas. Cuando oramos y oramos con el corazón, hay gente que cambia, hay lugares que son transformados, pero solo tenemos que ser entendidos en la palabra y comprender que no podemos fallar. No podemos fallar, no podemos menguar. Tenemos que seguir perseverando en la oración. Y eso es una de las cosas que el diablo quiere sacarle al pueblo de Dios. La perseverancia en la oración. Porque el diablo sabe que cuando el pueblo de Dios deja de orar, pues ya dejan de suceder cosas. Aleluya. Y dice que José había estado adentrado, Dios lo adentró en Egipto con un propósito, pero José murió. Y después que muere Josué, dice que el faraón que viene a suceder al que había conocido a José, ya no conocía a José. Aleluya. Y pasa algo tremendo en esto. Y es que comienza un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Comienza un tiempo de esclavitud, a donde en este tiempo ellos dejaron de buscar a Dios. Ellos dejaron de buscar a Dios porque la esclavitud era tanta que ellos se estaban... Quiero que interpretes esta palabra que tiene tremendo sentido espiritual. Ellos dejaron de buscar al Señor porque pusieron su vista en lo que estaba sucediendo con su cuerpo físico. Estaban siendo esclavizados, estaban viviendo momentos de tormento, estaban viviendo momentos difíciles, estaban viviendo momentos en los que el látigo del diablo se había apoderado del pueblo de Israel. Y ellos dejaron de buscar al Señor, dejaron de orarle a Dios. Estuvieron mucho tiempo que dejaron de buscar a Dios. Pero cuando más se agudizó el problema, uno de ellos o varios de ellos dijeron, aguanta, que la gente que nosotros nos adentró acá en Egipto tienen un Dios, ese Dios que nos enseñaron, que dice que ellos oraron. Y Jacob peleó con el ángel de la muerte toda la noche y le dijo que no lo soltaba hasta que, ¿verdad que sí? Amén. Amén, con el ángel de Jehová. Peleó con el ángel de Jehová. Y todas estas cosas habían sucedido. Jacob había peleado con el ángel de Jehová y no lo soltó hasta que no lo bendijera. Y todas estas cosas que habían sido como unos rumores antiguos de sus antepasados, ellos lo empezaron a escuchar. Y no fue casualidad, porque no hay nada casual en tu vida y en la mía. No hay nada casual que haya pasado en nuestra vida. Todo Dios lo tiene bajo control. Amén, gloria a Dios. Dios lo tiene todo planeado. Todo lo que está pasando en tu vida, en esta tierra, a esta hora, es porque Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo que pasen todas estas cosas. Dios está permitiendo toda esta hecatombe que ha estado pasando. ¿Sabes por qué? Porque el hombre le pasó lo mismo que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Empezaron a ver y a caminar por vista. Se olvidaron de Dios. Amén. Se olvidaron de Dios. No quisieron saber de Dios. Y Dios los dejó. Dios ha dejado, la mayoría de la tierra, Dios la ha dejado a su libre albedrío. Los ha dejado en deleites y en placeres. Muchos han cambiado y han hecho tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero luego sí le reclamamos a Dios. Siempre le reclaman a Dios cuando viene una hecatombe. Y cuando viene la hecatombe, muchas veces, cuando predicamos, la gente le pregunta a los cristianos, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué ha permitido que pase esto? Y tú le dices, ¿y qué tú has hecho para honrar a Dios? ¿Qué has hecho para honrar al Señor? ¿Qué has hecho para honrar a Dios? Porque tenemos que honrar a Dios. ¿Con qué? Con la obediencia. Y dice que cuando la esclavitud se agudizó allí en el pueblo de Israel, ellos se acordaron de Dios. Ellos se acordaron que sus antepasados le habían hablado de un Dios que podía cambiar las cosas. Amén. Que sus antepasados le habían hablado de un Dios que podía hacer milagros. Que la gente que habían estado antes de ellos en su familia habían visto las manos de Dios trabajando a su favor. Y dice la palabra en Éxodo que clamaron a Dios. ¿Tú sabes cuándo nosotros clamamos más a Dios? Cuando la prueba se pone más difícil. Cuando la situación se pone más difícil es cuando más le clamamos a Dios. Cuando más buscamos del Señor es cuando más problemas tenemos. Amén. Cuando más situaciones tenemos, cuando el desierto se pone bien agudo, cuando estamos en medio del desierto, entonces es cuando buscamos del Señor. Entonces es cuando nos adentramos a levantar una oración para que Dios mueva su mano a nuestro favor. Aleluya. Y como Dios es un caballero, Dios escucha esa oración. Porque en medio del clamor y del dolor, Dios escucha a su pueblo. Y Dios escuchó al pueblo de Israel, porque clamaron a Dios. Y envió, tenía allí un plan. Dios siempre tiene un plan. Tenía allí a Moisés.
Y Dios usó a Moisés, y sabes toda la historia. Dios usó a Moisés para sacar el pueblo de Israel de Egipto. Pero hay algo que me llama la atención tremendamente. Y es que ellos lo único que hicieron que marcó una diferencia fue que clamaron a Dios, que le oraron a Dios. Mira, yo no sé por la prueba que tú estás pasando. Yo no sé la situación que tú estás enfrentando. Yo no sé el dolor que puede estar en tu corazón ahora. Pero lo más grande que pueda estar pasando, si tú le clamas a Dios en oración, Dios cambia eso. Amén. Dios lo cambia. Porque Dios escucha la oración de sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. Todo en la palabra se basa en la oración a Dios, en la comunión que tenemos que tener con el Señor. Todo en la palabra se basa en eso. Si nosotros estamos sentados acá, es porque estamos recogiendo de algo que alguien oró antes de nosotros. Si nosotros estamos acá predicando en la palabra, es porque estamos recogiendo la cosecha que otro sembró con lágrimas en oración. Amén. Porque así es como funciona esto. Hay gente que antes de nosotros estuvieron orando, han estado clamando y ni tan siquiera nos conocieron. No nos conocieron porque fueron muchos años atrás, pero han estado en oración prevaleciendo. Y generaciones de generaciones se le ha ido traspasando esta oración. Padre, levanta iglesia, Señor. Padre, haz que tus hijos se levanten como una iglesia con poder, Señor. Haz que tus hijos se levanten en una iglesia, Dios mío, que esté caminando apercibida por la palabra. Haz que tus hijos se levanten orando y creyéndole a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y esas oraciones fueron pasando de años, de siglos fueron pasando hasta que llegaron a nosotros y nos han estado tocando. Nosotros recogemos lo que otros siembran con lágrimas. Nosotros recogemos lo que otro en su oración siembra con dolor y con tristeza. Y hay gente que no lo vieron, como en Hebreos 11, que dice que por la fe taparon boca de leones. Por la fe. Dice que aquellos 3 jóvenes fueron lanzados al horno de fuego y no se quemaron. Por la fe, la ramera conquistó. Por la fe, la ramera está en el árbol genealógico de Jesús. Por la fe. Pero no lo vieron. Dice que muchos no vieron. No vieron por lo que estaban creyendo. No vieron por lo que estaban creyendo, pero siguieron caminando en fe. Porque la oración hace que tú levantes la fe, que tú abras una dimensión de fe en tu vida. Cuando tú oras, estás haciéndolo en fe porque tú no estás viendo a Dios. Pero si estás sintiendo que Dios está cambiando tu vida, si estás sintiendo que Dios está abriendo puertas, si estás viendo como Dios abre puertas por medio de tu oración, porque Dios cuando tú le oras, Él responde y responde siempre. Dios no ha dejado de responder, Dios te sigue respondiendo. No mengues, no desfallezcas en medio de la oración. Síguele creyendo a Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas en tu familia. Síguele creyendo al Señor, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dios va a hacer grandes cosas con tu ministerio. Pero tienes que seguirle creyendo a Dios en oración. Tienes que seguirle creyendo a Dios. Tienes que seguir perseverando en medio de la oración. Aunque te parezca que es hostil, aunque te parezca que no vale la pena, síguele creyendo a Dios y perseverando en tu oración, porque vas a recoger a manos llenas. Cuando sigas perseverando en medio de la oración, vas a recoger a manos llenas, porque Dios tiene cosas grandes para ti, para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. Pero tienes que creerle al Señor. Aleluya. Tienes que seguir caminando en oración. Mira, cuando fueron a entregar a Jesús, dice que Jesús hizo una de las cosas tremendas. ¿Qué hizo? Fueron a entregarlo, pero antes de entregarlo él fue allí y estaba allí en el huerto. Allí estaba orando. Allí estaba orando Jesús. Y cuando estaba orando le dijo a los discípulos: orad, velad. Y él se fue. Él sabía que lo que venía sobre su vida era tremendo. Y cuando regresó se habían quedado dormidos. Y él le dijo: ni tan siquiera una hora han podido velar. Ni tan siquiera una hora han podido orar, le estaba diciendo. Porque se quedaron dormidos. Hay mucho pueblo de Dios que se ha quedado dormido. Hay mucho pueblo de Dios que se ha enfriado con esta enfermedad. Hay mucho pueblo de Dios que colgó los guantes. Hay mucho pueblo de Dios que ya desistió. Hay mucha gente que ya no cree en el poder de la oración. Hay mucha gente que se han enfriado porque ese ha sido el trabajo que el diablo ha traído sobre su vida. Se han enfriado por una enfermedad. Pero el pueblo de Israel, cuando más terrible estaba su problema, clamaron a Dios. Nosotros como pueblo de Dios clamamos a Él. Clamamos al Señor, y cuando las cosas se ponen más terribles, cuando las cosas se ponen más difíciles, cuando las cosas se ponen que parece que no tienen solución, para Dios todo tiene solución a través de una oración que tú levantas y clamas. Porque tú no sabes el poder que hay cuando entras a tu cuarto. Cuando entras a tu cuarto y nadie te está viendo y te tiras de rodillas y le dices: Señor, cambia mi familia, cambia este problema, Señor, quita esto que me está doliendo el corazón. Y Dios se lo toma en serio, Dios lo cambia. Pero es a través de la oración que podemos conquistar, es a través de la oración que podemos cambiar lugares, es a través de la oración que podemos hacer que el matrimonio sea restaurado. Es a través de la oración que hay finanzas que van a venir a tus manos. Es a través de la oración que hay cosas que van a
pasar a través de la oración cuando tú te permanezcas prevaleciendo, creyéndole a Dios en fe, en medio de la oración. Y dice la palabra que Jesús estaba allí. Y cuando lo vinieron a apresar, vinieron muchos. Y cuando vinieron, Pedro sacó una espada. Y cuando saca la espada le corta la oreja. Pero Jesús no estaba de acuerdo con eso. Y le dice, ahí en la palabra está, le dice algo tremendo. Le dice, ¿tú no crees que yo puedo orarle al Padre y pedirle más de 12 legiones de ángeles? Y Él me las va a dar. Le estaba enseñando algo. Le estaba diciendo, yo estoy pasando esto por ustedes. Pero yo tengo autoridad para orar. Y en medio de la oración mi Padre me va a contestar. Dios le podía enviar, si Él se lo pedía, más de 12 legiones de ángeles. Y con menos legiones de ángeles destruyó a Sodoma y Gomorra. Dios. Amén. Quiere decir, por eso la palabra dice que Cristo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entierro. Yo doy la vida, nadie me la quita, a mí nadie me mata. Yo me pongo por ustedes. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Le estaba enseñando a Jesús, yo puedo orarle al Padre y puedo hacer que esta situación cambie, pero hay una voluntad permisiva, hay una voluntad de Dios en mi vida para que hayan cosas que sucedan. Si no, ustedes van a seguir atados por el diablo. Si no, el diablo va a seguir señoreando sobre ustedes. Pero ahora les voy a dar la oportunidad. Yo puedo cambiar esto si le oro al Padre. La oración tuya y mía puede cambiar muchas cosas. Amén. Tu oración puede transformar. La oración puede hacer milagros. Porque cuando le oramos a Dios creyéndole al Señor, Dios responde. Dios responde. Dice que venía con sus discípulos y vio una higuera y fue a buscar algo de comer. Y cuando fue allí a donde estaba la higuera Jesús, dice que solo tenía hojas. Tristemente hay muchos cristianos que solamente tienen hojas y se han estado secando igual que la higuera. Porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Necesitamos dar frutos para que la gente, el mundo entienda cuáles son los frutos. Seguir reuniéndonos aún en medio de una pandemia. ¿Cuáles son los frutos? Seguir creyéndole a Dios. ¿Cuáles son los frutos cuando todo se acabó? Seguir creyendo que Dios es tu proveedor y que la gente pueda ver que Dios te provee. Porque tú le sigues orando a ese Dios y Dios te abre puertas que son milagros y maravillas que acontecen en tu vida. Pero tenemos que seguir de pie creyéndole al Señor, aunque las circunstancias se pongan terribles, aunque las cosas se pongan adversas, aunque te digan no hay, aunque la higuera no florezca, aunque en la majada no haya fruto, aunque no haya vaca en los corrales. Con todo eso me gozaré y alabaré a Jehová, alabaré a ese Dios todopoderoso de la gloria, alabaré a ese Dios que abre las puertas de los cielos, alabaré a ese Dios que hace milagros para sus hijos, que cuando tú oras esos milagros acontecen y vienen sobre tu vida. Por eso has visto tantos milagros, por eso has visto tantas cosas, porque te has mantenido creyéndole a Dios. Aún en medio de un tiempo difícil, estamos en medio de un tiempo difícil, pero aún así en medio del tiempo difícil Dios va a contestar tu oración, porque cuando tú le clamas a Dios, aunque el momento sea difícil, la contestación de Dios viene desde arriba y viene y te toca acá abajo, porque Dios está mirando cuál es tu dolor, está mirando cuál es tu aflicción, pero también está mirando que te has mantenido percibido, también está mirando que sigues prevaleciendo, aunque todo está contrario, tú sigues creyéndole a Dios, y si sigues creyéndole a Dios, pronto vas a recibir tu milagro. Porque ese es el objetivo, que le sigas creyendo al Señor, que nada te quite de la vista, que nada te rompa con esa comunión que Dios tiene y que tenemos con el Señor. Aleluya. Mira, llegó y la higuera no tenía fruto. Y Jesús maldijo la higuera. Y los discípulos se asombraron cuando vieron la higuera que se había secado después. Y dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Él le dijo, si tuvieras fe, todo lo que pidieras orando, amén, lo vas a recibir. Aleluya. Si tuvieras fe, todo lo que pidieras orando, lo vas a recibir. Si tuvieras fe y te mantienes en fe, y aunque el diablo te haya acorralado, aunque el enemigo te haya acorralado, tú te mantienes en fe, orándole a Dios, y el diablo tiene que soltar lo que ha tomado en tu vida. Porque si tuvieras fe, vas a hacer que se seque la higuera. Pero si tuvieras fe, vas a hacer que un muerto se levante del sepulcro. Si tuvieras fe en el nombre poderoso de Jesucristo, vas a hacer que Dios abra puertas delante de tus hijos. Si tuvieras fe, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, porque tienes que tener fe en la oración. Y cuando tú oras con fe, las cosas cambian. Cuando tú oras con fe, se abren puertas. Cuando tú oras con fe, se abren los cielos, se abren las ventanas de los cielos. Cuando tú oras con fe, no hay diablo que pueda seguir teniendo tus hijos. Cuando tú oras con fe, no hay diablo que pueda seguir teniendo tu matrimonio. Cuando tú oras con fe, el diablo tiene que soltar las finanzas. ¿Sabes por qué? Porque hay una fe que tú estás
poderoso que te está escuchando y que cree que te está oyendo para responder a esa oración. Hay una oración poderosa que tú puedes desatar en esta hora. Dice la palabra que tienes autoridad para atar y para desatar. Empieza a atar todo aquello que el diablo está haciendo en tu familia. Empieza a atar a todos aquellos espíritus que están operando en tus hijos. Empieza a atar a todos aquellos espíritus que están operando en tu familia, que vienen de generación a generación. Rompe con eso, porque tienes autoridad para orar. Rompe con eso, porque cuando tú oras, el diablo tiembla. Cuando tú oras, el diablo tiene que correr y huir de tu vida. Tiene que soltar a la gente, porque tu oración es poderosa en Cristo. Porque hay una oración que desata. Hay una oración que desata el favor de Dios a tu vida. Puedes pedirle a Dios ángeles, y esos ángeles vienen, legiones de ángeles vienen a ayudarte. Así funciona. Es la oración. La higuera se secó por una oración. Gloria a Dios. El cáncer se seca con tu oración. Porque cuando tú oras y maldices el cáncer, se tiene que secar. Cuando tú oras y maldices el SIDA, se tiene que secar. Cuando tú oras, el COVID-19 tiene que secarse. Porque hay una oración poderosa en tu boca. Porque Dios te ha dado ese poder, ha delegado ese poder, esa autoridad en nosotros. Pero el pueblo se ha quedado callado. Es hora de clamar a Dios. Es hora de entender que clamando a Dios hay cosas que cambian. Que clamando a Dios hay cosas que son derribadas. Hay espíritus de miseria que se tienen que ir. Que clamando a Dios hay espíritus territoriales que tienen que correr y huir de tu vida y del lugar a donde nosotros vivimos. Pero tenemos que unirnos como pueblo, como el pueblo de Israel allí en Egipto, que clamaron a Dios. Aleluya. Y Dios le dio la solución. La solución a todo problema está en la oración que le levantas a Dios. Amén. La solución a todo problema está en la oración que le levantas a Dios. Todos los hombres en la palabra y las mujeres oraron. Dice que ahí estaba Esther, la reina Esther. Estaba la reina Esther, pero el diablo había metido sus manos y había levantado un hombre para que destruyera al pueblo de Dios. Y Esther, en aquel tiempo, la reina no podía ir delante del rey si el rey no la mandaba a buscar. Porque cuando el rey la mandaba a buscar, ella venía y no pasaba nada. Pero si ella venía a donde estaba el rey sin que él la llamara, pues entonces moría. Tenía que morir. Era así. Así funcionaba. Pero Esther se metió en un ayuno de 3 días total. Se metió en un ayuno de oración. Allí estaba orando. Allí estaba clamándole a Dios. Y dijo, bueno, si voy a parecer que perezca. Si voy a parecer que perezca, pero haciendo la obra de Dios. Si voy a parecer que perezca, pero orándole a Dios. Si voy a parecer que perezca, pero de pie delante de Dios. De pie delante de Dios. Enseñándole a la gente que cuando un hombre y una mujer de Dios se mantienen de pie, entonces tú obtienes ganancias tremendas en lo espiritual. Y Esther, al tercer día, se presentó delante del rey. Y cuando llegó, el rey tenía que extender el cetro. Si no extendía el cetro, ella moría irremediablemente. Aleluya. Cuando terminó los 3 días de ayuno y de oración, se presentó delante del rey. Y el rey le extendió el cetro. Tu oración va a mover la mano de mucha gente. Tu oración va a cambiar conceptos que tiene la gente equivocada. Amén. Tu oración va a hacer que aquellas cosas que están arraizadas de culturas que vinieron antes de nosotros sean cambiadas. Amén. Tu oración va a hacer que el rey extienda su cetro. Aleluya. Tu oración va a hacer que la muerte no toque tu vida. Amén. Tu oración va a ser que donde otros están muriendo tú te mantengas con vida. Aleluya. Tu oración va a ser que donde otros perdieron tú ganes. Tu oración va a ser que donde otros no pudieron alcanzar, a ti te va a sobrar. Tu oración va a ser que no pongas la vista en el dinero que tienes, sino pon la vista en el Dios que te da el dinero. Aleluya. Que no pongas la vista en el Dios que te da los alimentos, en los alimentos, sino en el Dios que te da los alimentos. Porque Dios es proveedor. Aleluya. Pero tienes que estar orando. Pueblo de Dios, tenemos que estar orando constantemente. No podemos menguar en la oración. Tenemos que esperar en oración y recibir en oración. Aleluya. Tenemos que prevalecer orando. Yo no sé, y te dije ahorita, el tiempo que tú llevas orando por lo que llevas orando. Hay gente que se mete en años orando por algo y parece que no lo vas a recibir. Aparentemente parece que no lo vas a recibir, pero un día, de repente, empiezas a recibir la contestación a una oración de tantos años. De repente Dios mueve tantas cosas acá en la tierra y comienzan a suceder cosas. De repente
la gente que se te habían endemoniado vienen a buscar de Dios. De repente, la gente por la que tú estuviste orando, que estaban enfermos, que parecía que no se levantaban de aquella cama, se levantan. De repente, porque Dios hace milagros. Porque cuando tú le oras a Dios, Dios se lo toma en serio. ¿Cuántas veces has escuchado que hay gente que te dicen que hay oraciones que no sobrepasan el techo? Porque son oraciones que no van cargadas en la voluntad de Dios. Son oraciones que no van direccionadas a Dios, que no están correctas. Porque aún la oración tiene que ir agarrada de la voluntad del Padre. La oración tiene que ir agarrada de la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. No podemos. Una de las claves para orar y recibir la oración es hacer la voluntad de Dios. Es pedirle a Dios que sea su voluntad y no la de nosotros. Y muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, por eso no hemos recibido en oración lo que hemos pedido. Porque no es la voluntad de nosotros, es la voluntad de Dios la que es perfecta. Jesús sabía, le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía que la copa era amarga. Jesús sabía que la copa era dura. Tú también has estado bebiendo una copa difícil, amarga y dura. Tú también has estado pasando por momentos difíciles. Tú también has estado pasando, y yo igual hemos estado pasando por momentos bien complicados. Pero tenemos que decirle siempre al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Es tu voluntad la que trae beneficio. Es la voluntad de Dios la que trae contestación agradable a la oración. Es la voluntad de Dios la que hace que todo marche bien. Es la voluntad de Dios, aunque muchas veces la voluntad de Dios no va de acuerdo a nuestra voluntad. Amén. Muchas veces vamos contra la voluntad de Dios y luego preguntamos si hemos estado orando tanto por esta situación, ¿por qué no hemos recibido? Pues porque no hemos estado orando en la voluntad de Dios, esperando en la voluntad de Dios. Cuando tú esperas en la voluntad de Dios, cuando tú oras creyéndole al Señor, cuando no hay nada que pueda ser imposible, ¿habrá acaso algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el Dios en el que tú y yo hemos creído. No hay nada imposible, pero tenemos que estar orando, perseverando en la voluntad del Señor, que el Señor que se haga tu voluntad y las cosas van a ser cambiadas. Que se haga tu voluntad, Padre, y las cosas van a ser cambiadas de una forma extraordinaria, porque Dios tiene el control de todo en tu vida y en la mía. Dios tiene el control de todo en nuestra familia. Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Dios tiene el control, pero ese control ahora nosotros se lo soltamos a Dios y le oramos al Señor y le decimos: Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, Señor, en tu precioso nombre. Es así como funciona esto. Pero muchas veces caminamos en la carne y no queremos seguir caminando en el espíritu. Amén. Porque nos entrenaron en dimensiones físicas y no espirituales. Pero yo no me voy a cansar de predicar y predicar y predicar. Porque este es mi trabajo. Amén. Este es el trabajo que Dios me ha puesto y lo voy a seguir haciendo. Quiera el diablo o no quiera, lo voy a seguir haciendo. Gloria a Dios. Porque el único que puede pararnos es el que nos envió. Amén. Y ese es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Mira, muchas veces nos hemos estado tanto tiempo hablándole a la gente de Dios que nos hemos olvidado de hablar con Dios. Hemos estado muchas veces, y eso es una de las cosas que el diablo usa. Cuando empiezas a trabajar en el ministerio, empiezas a ejercer tu ministerio y empiezas a dar pero no recibes. ¿Por qué no recibes? Porque te adentras más en hablarle a la gente de Dios que en hablar con Dios. Y no se puede darle de un almacén a alguien si tú no llenas ese almacén primero. Tenemos primero, antes que hablarle a la gente de Dios, primero tener siempre una comunión con Dios. No dejes que el diablo te siga entreteniendo. No dejes que el diablo te siga entreteniendo con las cosas que te ha estado entreteniendo. No dejes que el enemigo te siga entreteniendo. Tírate en oración delante del Padre. Tírate en oración delante del Padre. Porque todo lo que te ha estado entreteniendo no viene de Dios, viene del infierno. Todo lo que te ha estado separando de Dios no viene de Dios, viene del mismo infierno que te ha estado entreteniendo para que tú no tengas una comunión con Dios. Pero si tú sigues creyéndole al diablo lo que te está diciendo al oído, entonces se va a seguir rompiendo la comunión con Dios y poco a poco vas a estar cayendo, ¿sabes cómo? Cayendo poco a poco en el juego del enemigo. ¿Cuál es el juego del enemigo? Que tú no hables más de Dios, que tú no creas más en Dios. El juego del enemigo es que tú te entretengas con las cosas de este mundo y que no te pongas a buscar las cosas celestiales que son eternas y son para siempre, que traen vida y vida eterna. Esas
son las cosas que vienen de arriba, no las de aquí abajo. Las de aquí abajo son momentáneas, pero las de arriba son eternas para toda la vida. Aleluya. Tienes que entender Gloria a Dios. que el diablo está entreteniéndonos, nos trata de entretener. La gente se han enfriado. ¿Sabe por qué? Porque colgaron los guantes. Porque dejaron de perseverar en la oración. Porque cuando tú dejas de orar un día, al otro ya no tienes ganas. Porque esta carne no quiere orar nunca. Pero yo cojo la carne y le digo, carne, vamos que vas a orar ahora. Amén. Porque el Espíritu tiene que llevar a la carne a donde Dios quiere que vaya. Mi Amén. carne tiene que ir a donde el Espíritu dice que vaya. Mi carne tiene que ir a donde dice el Espíritu que vaya. Mi carne tiene que ir a donde dice el Espíritu Santo que tiene que estar mi Espíritu y él tiene que estar mi carne. ¿Sabes por qué? Porque mi carne no se manda, no puede mandarse, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y eso para decirlo hay que vivirlo, porque se puede hablar mucho de la palabra, pero estamos viviendo la palabra. No se ha estado viviendo muchas veces la palabra. Hablar de la palabra es fácil, pero vivir la palabra, enseñar la palabra y decirle a la gente esto está en la palabra, por eso lo hago, eso es más difícil. Amén. Todos te van a criticar y te van a decir tantas cosas que te van a tratar de sacar del contexto bíblico. Te va el diablo a tratar de sacar del contexto bíblico porque ese es su trabajo. El trabajo del diablo es seguir entreteniéndote. El trabajo del diablo es seguir entreteniendo al pueblo de Dios, dejando que se enfríe el pueblo de Dios. Ese es el trabajo del diablo. Pero un pueblo que debería a esta altura estar caminando en milagro y ahora están quejándose. Oh, sí, Señor. Por un promedio grande de cristianos que te encuentras en la calle, un gran promedio, muy pocos hablan conforme a la palabra. Todos te hablan de lo que están viviendo en la carne. Todos te hablan de lo que están viviendo en el mundo. Todos te hablan de que si se murieron tantos, de que si hay tantos enfermos, pero nadie te habla de que muy pocos te hablan de que Dios sana eso. De que Dios ha mantenido tu vida guardada y la mía. Hay poca gente que quieren hablar de Dios porque se han enfriado. Y nosotros generamos de lo que nos alimentamos. Nosotros hablamos de lo que nos alimentamos. Si te alimentas mucho de televisión, vas a ver mucha televisión y vas a hablar mucha televisión. Pero si te alimentas mucho de Dios, vas a hablar de la palabra de Dios. Si te alimentas mucho de Dios, vas a hablar de los conceptos de Dios. Si te alimentas mucho de Dios, vas a hablar de los milagros de Dios. Si te alimentas mucho de Dios, vas a hablar milagros y maravillas por tu boca van a acontecer. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a dar de lo que estás comiendo. Amén. ¿Qué estás comiendo? ¿O qué estamos comiendo? Esa es mi pregunta. Amén. ¿En qué estamos siendo entretenidos por el enemigo? Porque ya no oramos como hace tiempo atrás, que en la presencia de Dios había un deseo tremendo de clamarle al Padre. Y ese deseo ha ido menguando. ¿Por qué ha menguado ese deseo de la oración? Si en la oración hay poder. Amén. Hay poder en la oración cuando oramos de corazón al Padre. Hemos estado poniendo la vista en cosas terrenales. Pero las cosas terrenales se quedan acá. Se quedan en la tierra. Las cosas espirituales son eternas. Amén. ¡Qué tremendo! Una de las claves de los ministerios en la palabra, profético, evangelístico, apostólico, de maestro, pastorales, es la oración. Amén. Busca en la Biblia y te vas a dar cuenta de algo, que detrás de cada hombre o mujer de Dios que fueron plasmados ahí en la palabra, había mucho tiempo de oración. ¿Cuál es la clave de un avivamiento? La oración. ¿Cuál fue la clave de salir el pueblo de Israel de Egipto? Clamaron a Dios. ¿Cuál fue la clave de salir de la boca dentro del pez, del estómago del pez de Jonás? Su oración. Su oración. ¿Cuál fue la clave de que Cristo fuera a la cruz del Calvario para ganar lo que Él no tenía que ganar? Porque era para nosotros. La oración, Padre, que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la clave de Elías, el profeta Elías? La oración. De Eliseo, ¿cuál era? La oración. Dice que oraba en los lugares altos. Todos estos hombres y mujeres de Dios oraban, y cuando oraban en lugares altos, y el diablo tenía que huir delante de ellos. ¿Por qué crees que Elías degolló a los profetas de Baal? Porque era un hombre de oración. ¿Por qué crees que Jezabel no pudo contra Elías? Aunque en un momento lo amilanó un poco, pero no pudo. Él confrontó un sistema diabólico completo.
Fue Dios el que le dio la victoria, pero él tenía una comunión con Dios tremenda en oración y le oraba al Padre. ¿Cuál fue el dictamen que hizo que fuera lanzado Daniel al foso de los leones? La oración lo lanzó al foso de los leones porque el diablo no quiere que tú ores. ¿Entiende esto, pueblo de Dios? El diablo no quiere que tú ores porque cuando tienes comunión con Dios las cosas tienen que cambiar. Por eso dice que cuando firmaron aquellos sátrapas el edicto de que no se podía en un mes buscar de otro que no fuera del rey, Daniel fue a su habitación y abrió las ventanas y oró 3 veces al día. 3 veces al día. Y vinieron y lo metieron. Allí estaba el edicto firmado. Lo lanzaron al foso de los leones, pero la oración cerró la boca de los leones. Cuando tú oras, los leones tienen que cerrar la boca. Cuando tú oras, el diablo se tiene que callar. Cuando tú oras, la enfermedad se tiene que ir. Cuando tú oras, hay restauración matrimonial. Cuando tú oras, hay cosas que pasan en tu familia. Cuando tú oras, el diablo tiene que correr delante de ti porque no tiene autoridad un hombre y una mujer de oración. Delante del Padre, el diablo le tiene miedo. Porque si tú eres un hombre y una mujer de oración, el diablo te va a tener miedo. No, tú le vas a tener miedo al diablo, no. El diablo te va a tener miedo a ti. Porque la oración hace que el diablo te coja miedo. Aleluya. Si seguimos hablando de la palabra, te vas a dar cuenta que la clave fue oración, comunión con Dios. La comunión con Dios es la que trajo victoria. La comunión con el Señor es la que trae victoria. Esa oración Amén. ha estado trayendo victoria en tu vida. Pero no mengues, porque Dios quiere que tú sigas orando. Muchas veces Dios te extraña en esas madrugadas, nos extraña. Amén. Cuando nos levantábamos a las 3 de la madrugada y Dios nos llamaba y ahí nos tirábamos en oración delante del Padre. Dios extraña eso. Dios extraña eso. Dios Aleluya. extraña la oración. Dios extraña los tiempos que le dábamos. Dios extraña esos tiempos como el primer amor. Cuando veníamos en el primer amor y queríamos nada más que estar hablando del Padre. Nada más que queríamos estar hablando de Dios. Y la gente te decía un fanático. Y la gente decía, este es un fanático nada más que habla de Dios. Pues entonces que me llamen fanático. Porque yo lo único que quiero hablar es del Padre. Porque el Padre es el que me ha dado todo lo que tengo. Porque el Padre es el que ha cambiado mi vida. Porque el Padre es el que ha estado restaurando todo lo que hay en mi vida. Es el Padre el que lo ha hecho. No fue el diablo, no fue el hombre. Fue Dios el que ha cambiado todo en mi vida. El que ha cambiado todo en tu vida. El que ha estado cambiando todo en tu familia. Si te mantienes perseverando en la oración, viene una contestación poderosa en tu vida. Si te mantienes perseverando en la oración, hay una contestación que Dios te da. Hay una contestación que Dios te da. Graba la fecha, ponla hoy en un papel allí. Si tú te mantienes orando, Dios te contesta en la oración. Si te mantienes en oración, Dios te va a dar la contestación. ¿Entiendes? Que eso es una palabra de Dios direccionada a tu vida y a la mía. Mantente orando y vas a ver los resultados. Mantente orando y no hagas que nada, no dejes que nada te quite y que nada te arranque del tiempo de oración. Aleluya. Es lo que hace Dios. La oración tuya es poderosa. Aleluya. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Jesús es nuestro patrón a seguir. ¿Qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Intercediendo. Está intercediendo por ti y por mí. ¿Sabes que en guerra espiritual a nivel territorial una de las primeras cosas que se hace es interceder por el lugar y pedirle al Padre, pedirle a Cristo que le muestre al Padre los huecos de las manos, los huecos de los clavos en los pies, la espalda lacerada? Y cuando estamos peleando en guerra espiritual a nivel territorial le decimos: Jesús, muéstrale al Padre allí la llaga, muéstrale tu espalda, muéstrale los huecos en las manos, que también tú fuiste a la cruz del Calvario por el pueblo de Bauta, que también tú fuiste a la cruz del Calvario por mi familia. Aleluya. Muéstrale que allí tú llevaste el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Muéstrale que tú llevaste allí todo lo que el diablo tenía en contra de nuestra vida. Muéstrale allí, Jesús, al Padre, que tú también fuiste allí y llevaste los pecados de un lugar, que tú también llevaste los pecados de mis hijos, que tú también llevaste los pecados de mis hermanos, que tú también llevaste los pecados de una ciudad. Padre, muéstrale allí, Jesús, muéstrale al Padre que abogado tenemos, y ese es Jesucristo. Ese es el abogado nuestro, ese es nuestro abogado que está intercediendo día y noche a la diestra del Padre. Ahí está intercediendo por tu vida, ahí está intercediendo por mi vida, por mi familia, por tu familia, está intercediendo por todas las cosas, y ese es el patrón de nosotros a seguir. Tenemos que estar orando, intercediendo
intercediendo delante del Padre, intercediendo allí. Jesús, muéstrale allí todas las cosas que hiciste por nosotros. Aleluya. Tenemos que agarrarlo. Y cuando estaba allí Pablo y Silas, ahorita estábamos hablando de eso. Dice que Pablo y Silas estaban allí haciendo la obra de Dios. El diablo no te va a regalar un ramo de flores porque tú hagas la obra de Dios. Aleluya. El diablo no te va a traer dinero porque tú hagas la obra de Dios. El diablo no te va a aplaudir porque tú hagas la obra de Dios. Dice que Pablo y Silas estaban allí predicando la palabra. Y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y era esclava. Y esta muchacha empezó a dar voces detrás de Pablo y de Silas, porque decía, estos son los hombres del Dios Altísimo. Hasta que Pablo, que tenía discernimiento espiritual, cosa que muchas veces el pueblo de Dios ha perdido, se miró y le dijo, espíritu de adivinación, sal fuera de ella. Y los amos que recibían ganancias por las adivinaciones que ella hacía, metieron a Pablo y a Silas presos a la cárcel de más adentro, al calabozo de más adentro. ¿Sabe? Muchas veces predico de esto y cuando lo predico de una forma tremenda. ¿Tú te imaginas lo que es ir al calabozo de más adentro? Que tú vayas caminando y te vayan llevando y ahí estén los asesinos. Ahí estén los violadores. Ahí estén la gente, lo último, la escoria de la humanidad. Pero a ti no te van a llevar junto con ellos. A ti te van a llevar a los de más adentro. Esa gente que estaban allí decían, wow, esto hicieron algo más goto que lo que hicimos nosotros. ¿Qué habrán hecho si yo fui un asesino en serie y estoy aquí y a ellos lo llevan a otro lugar? Amén. Cuando tú predicas la palabra de Dios, el diablo va a arremeter en contra de tu vida, pero Dios siempre te va a guardar. Y dice que cuando estaban en el calabozo de más adentro allí, cuando ya le habían dado vara, le habían azotado con vara, cuando estaban allí amarrados en el cepo, cuando estaban allí que no podían moverse, cuando en la oscuridad no se veía nada, cuando tenían que hacerse las necesidades encima, cuando había peste, mugre, cuando estaba allí el hongo, cuando no se veía nada dentro de aquella prisión, en la prisión de más adentro, dice que comenzaron a orar y a cantar, a entonar cánticos e himnos espirituales, y dice que en esa hora vino como un terremoto, movió los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas de la cárcel se abren cuando tú oras, las puertas de la cárcel se abren cuando tú oras y te mantienes en oración, porque el diablo lo que quiere es que frenes tu boca, el diablo lo que quiere es que te calles para mantenerte preso en muchas áreas de tu vida. El diablo quiere mantenerte atado en una pila de tu vida, por eso te dice que no ores, por eso te dice que no clames al Dios Todopoderoso de la gloria, porque cuando clamas a Dios las cosas pasan y suceden a favor de tu vida y de la mía. Aleluya. Y fueron liberados Pablo y Silas. Y yo quiero que por un momento tú cierres tus ojos ahí. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Guárdanos, Dios mío. Ponnos en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Queremos orarte, Señor. Queremos clamar a ti, Espíritu Santo. Queremos estar orando a toda hora. Queremos estar clamando en medio de la situación, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio de la enfermedad. Vamos a estar orando a Dios y Dios trae la respuesta. Hoy Dios trae respuesta para el pueblo de Él. Hoy Dios trae respuesta para su pueblo. Porque Dios no es un Dios sordo. Dios es un Dios que está abriendo puertas para ti y para mí. Dios está abriendo puertas porque te mantienes apercibido en la oración. Dios está abriendo puertas porque hoy estás aquí por una oración de otro. Bendito es el Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ahora, Dios mío, pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Queremos que tú pongas en nosotros el querer orar en cada momento, en cada situación, sí, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, queremos desarrollarnos en la oración de una forma extraordinaria, Padre. Llena tu pueblo, toca tu pueblo, su corazón es tocado en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. para tu gloria y para tu honra. Hay cosas que comienzan a cambiar a partir de ahora, sí, porque tú vas a estar orando y clamándole a Dios en todo Jesús. momento, porque tú vas a estar orando y clamándole a Dios en todo lugar, porque tú vas a estar hablando de Dios, vas a estar hablando de ese Dios que te ha dado tantas cosas, que te ha abierto tantas puertas, vas a estar clamándole a ese Dios que te ha estado dando los milagros y las maravillas, vas a estar clamándole a ese Dios que ha hecho milagros para ti, para tu vida y para la vida de tu familia, vas a estar clamándole a ese Dios todopoderoso de la gloria, que aun cuando tú oras se abren las prisiones. Gloria a Dios. Bendito Aleluya. el Señor. No te puede tocar una enfermedad antes de haber recibido la oración para la gloria y la honra de Dios. Yo bendigo tu vida.
Yo bendigo tu matrimonio. Aleluya. Yo bendigo tu casa, tu familia. Aleluya, Yo bendigo gracias, tus órganos Señor. ahora mismo en el nombre poderoso de Recibimos Jesús. la Yo bendición, suelto una palabra aleluya. de bendición sobre tu vida donde Oh, quiera que estés Santo. y donde quiera que me estés escuchando. Yo suelto una palabra de bendición sobre tu familia Acogamos, ahora. En el nombre de Jesús, el aleluya, diablo suelta tu familia ahora. En el poderoso Santo. nombre de Jesucristo. Sí, Porque Señor. Dios te ha dado la gloria. Dios te ha dado el poder. Dios te ha dado la autoridad por medio de la Diablo, oración. suelta a mis hijos en el nombre de Jesús. Para estar desatando Aleluya. ligaduras de impiedad, ligaduras de miseria, ligaduras de calamidad se desatan ahora. Aleluya, En el poderoso aleluya, nombre de aleluya. Jesús se desata el poder de Dios a favor tuyo y mío. En el Oh, nombre sí, poderoso Señor. de Jesucristo la enfermedad se va el odio, se va la amargura, se va el rencor, se va la apatía espiritual, se va la Aleluya. tristeza, se va el crujir, se va el lloro, se van estas cosas que han estado atándote, que han estado apagando tu vida espiritual, se va todo dolor, se va toda angustia ahora en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo está sobre tu vida, tus huesos funcionan al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, tus En el pulmones nombre de funcionan Jesús. ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria y la honra de Dios. Aleluya. Ahora mismo, todo Aleluya. aquello que no estaba funcionando, los riñones funcionan, nombre el de hígado Jesús. funciona, los pulmones funcionan en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Dios te está haciendo ahora un trasplante, un cambio de sangre. En el nombre poderoso de Jesús, tu corazón comienza a funcionar Aleluya. ahora de una forma extraordinaria. En el nombre poderoso de Jesús, hay cosas que el diablo tiene que soltar ahora. En el nombre de Jesús, nombre de el diablo Jesús. suelta tu vida ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo, Amén. para la gloria y la honra de Dios. Amén, gloria a Dios. Oh Padre de la gloria, en ti confiamos, Señor. Y te alabamos, Dios mío. Te Aleluya. adoramos. Gloria al nombre de Tú eres el que le da sentido a Jesús. nuestra vida, Señor. Aleluya. Tú eres el que le da sentido a nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Te damos por este tiempo, Dios mío. Amén. Te agradecemos, Dios, porque tú has sido bueno. Aún en medio de la hecatombe, tú nos has mantenido a nosotros. Aleluya. Tú nos has guardado. Tú nos has estado levantando. Gloria a ti, Jesús. Aún en medio de un pueblo de Dios que se ha estado enfriando, tú nos has mantenido, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, Señor, por este tiempo. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias, Gracias, Señor. Padre, por todas tus promesas en la palabra que se cumplen, Dios mío. En el Amén. nombre poderoso de Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Gloria. Toda la gloria y toda la honra es para Él. Bendito es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te bendigo de una forma especial. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.